Vamos a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, 13. El día de hoy nos abandonó nuestro amigo el proyector, así que creo que nos ayudó un poquito para, como dice la palabra, alabar con el entendimiento, porque teníamos que irnos recordando de las letras. Pero hoy vamos no solo a eso, sino también a afilar la Biblia. A algunos de ustedes en los grupos y a algunos de quienes tengo sus números les envié los versículos bíblicos que vamos a estar viendo para que ya los tenga, y si no, como quiera, yo lo espero un poquito para que los encuentre. Así que puede revisar su teléfono, quizás tenga un mensaje de texto mío con los textos bíblicos, y si no, lo espero, no hay problema. Este es el tema número 7 de la serie Familias Fuertes, Iglesia Fuerte, y el título es El modelo de paternidad. Leemos Salmos 103, 13. Dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Oremos una vez más. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la palabra que tienes para nosotros. Señor, te pido de tu asistencia, de tu dirección. Pon las palabras adecuadas en mi boca para poder comunicar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Usa, Señor, esta enseñanza para que podamos parecernos más a ti, para que podamos conocerte más a ti y así imitarte y así, Señor, glorificarte. Habla nuestras vidas, Señor, te lo suplicamos en tu precioso nombre. Amén, amén. El propósito de esta serie es fortalecer a las familias de la congregación, de esta iglesia local, fortalecerles, y para esto hemos visto lo que la palabra de Dios dice sobre el propósito de la familia, porque no podemos desarrollar una serie sobre la familia sin decir para qué existe la familia o para qué Dios creó la familia. Hemos visto también el propósito del matrimonio, porque una familia empieza con un matrimonio, con una pareja que se une. Hemos visto también, con base en Efesios capítulo 5 y la primera parte del capítulo 6, hemos visto lo que Dios dice y lo que Dios espera acerca de los esposos, acerca de las esposas y acerca también de los hijos. Eso lo vimos la enseñanza pasada en el capítulo 6 de Efesios. Y en el versículo 4 de Efesios 6, no tiene que ir ahí, solo quiero ponerlo ahí sobre la mesa, porque lo vamos a ver la próxima semana. No creas que terminamos ya con Efesios, tenemos todavía que ver lo que la palabra de Dios dice para nosotros los padres. En el versículo 4 de Efesios 6 dice: vosotros padres, después de haberse dirigido a las esposas cristianas, a los esposos cristianos, a los hijos cristianos, después el Señor nos habla a nosotros, los padres, los que somos padres. Pero antes de ver ese versículo 4 de Efesios 6, quiero que veamos el día de hoy solo la palabra padre. Así que mientras que yo preparaba este material, así fue muy claro, antes de hablar de cómo no provocar a ira a nuestros hijos, etcétera, cómo amonestarlos, cómo criarlos en disciplina, es o no importante que veamos a Dios como Padre, que le conozcamos como Padre. En los últimos días ha estado en mi mente una frase que a lo mejor tú la conoces. La frase dice así, dice: Padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿Sí la conocen? A ver, levante la mano, ya que no pueden decir amén. ¿Sí la han escuchado? Padre no es el que engendra, sino el que cría. Y yo meditaba en esta frase, y sí está muy, muy arraigada en nosotros. Casi todos levantamos la mano acá, la levantaron. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, nos apeguemos a lo que la palabra de Dios dice y no tanto a frases que suenan bien. En la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo, corrigiendo a la iglesia en Corinto, les dice: nosotros cuando fuimos a vosotros, o sea, hablando de él como apóstol quien fundó la iglesia y de Apolos quien regó la semilla que Pablo plantó, les dijo: nosotros no fuimos a ustedes con palabras de sabiduría humana, con filosofía humana, con palabras enseñadas por hombres, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en la iglesia se ha de hablar lo que es conforme a la Escritura y se ha de interpretar la Escritura con la misma Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque no me sorprende que hayamos oído esta frase a través de nuestra vida. Lo que me sorprende, y quizás a lo mejor yo fui culpable de esto mismo, es
basar nuestra enseñanza bíblica y nuestra predicación bíblica, nuestra perspectiva bíblica desde este tipo de ideas, desde este tipo de máximas. Decir, padre no es el que engendra, sino el que cría. Yo entiendo que esta frase se utiliza muchas veces para darle honra al abuelo que crió a un hijo abandonado, a la abuela que crió a un hijo abandonado, una hija abandonada, a la tía, qué sé yo, a un tutor, a un padre adoptivo. Y no está mal eso, o sea, no está mal darles honra, o sea, hay que ser agradecidos. Pero por otro lado, el lado negativo, el efecto negativo que produce esta máxima, esta filosofía de padre no es el que engendra, sino el que cría, es darle licencia o justificar la deshonra al padre quien engendró, al padre biológico. Lo vimos la semana pasada. O sea, el padre biológico es digno de ser honrado, como quiera que éste haya sido. Y este tipo de frases sirven en muchas ocasiones para justificar el resentimiento hacia los padres. No, yo en mi padre biológico ni pienso. Yo a mi padre, el que me crió, a ese sí honro, al otro no. Y no, hermanos, eso no es así. Hay quienes simplemente desde su perspectiva natural juzgan a sus padres y dicen, no, es que mi padre no me crió, etcétera. Entonces a mí el que me crió fue mi abuelo, quien me enseñó fue mi abuelo, me enseñó un oficio, etcétera. Pero mi padre siempre andaba borracho y padre no es el que engendra, sino el que cría, y lo rechazan. Y hermanos, la Biblia no nos da licencia para eso. Entonces te fijas cómo ya esa máxima que suena bien, puede ser útil para los del mundo, no concuerda con nosotros los hijos de Dios. La palabra padre, porque es lo que estamos viendo, es la primera palabra que aparece ahí en Efesios 6:4. La palabra padre que nosotros encontramos en toda la Biblia, porque de aquí la hemos de interpretar. O sea, cuando hablamos de padre, no nos hemos de basar en este tipo de filosofía, sino en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios fue escrita en hebreo, en arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Entonces la palabra padre en hebreo y en arameo también es la palabra hebrea ab. O sea, ya sea en hebreo o en arameo es ab, así, ab. Ahí te va una lección básica de hebreo y arameo. Padre es ab, así se escribe. Y se utiliza, fíjate bien, para referirse al progenitor. ¿Se entiende lo que es un progenitor? O sea, un padre en hebreo, ab, es el progenitor, quien deposita la semilla, el que engendra. Entonces, aquí ya nos derribó. Padre no es el que engendra, sino el que cría. No, padre es el que engendra, por el mismo concepto bíblico. Pero en el griego, que es la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento como padre, es la palabra griega pater, de donde viene patria. Y esta palabra pater es el que imparte vida. O sea, igual, el que engendra, el progenitor, pero también incluye, al igual que en el hebreo, incluye también al que nutre. Eso es pater. Pater es el que nutre, pater es el que protege, pater es el que sustenta. Entonces ya nos amplía todo. Así que padre, según la Biblia, es el que engendra, pero también es el que nutre, el que protege y el que sustenta. Es todo. Y para poder hablar de paternidad, antes de hablar, te digo, acerca de cómo no provocar a ir a nuestros hijos, etcétera, tenemos que tomar como referencia al único modelo de paternidad. O sea, estoy hablando de Dios. Dios no es un modelo de paternidad. No es como que pues hay muchos modelos, y Dios también. No, Dios es el modelo de paternidad, el único modelo de paternidad. Y esto nos va a ayudar, mis hermanos, a no basarnos en psicología o en filosofías como la que citamos anteriormente, porque de allí tomamos muchas veces nuestras ideas. Platicaba yo con Javier hace rato y me platicaba algo que yo de un pastor amigo nuestro, y es cierto, un pensamiento se convierte en una actitud y esa actitud se convierte en una fortaleza. Entonces nosotros tomamos este tipo de filosofías, forman parte de nuestra vida, crean nuestra actitud, nuestra respuesta a la vida, y después es una fortaleza que tiene que ser derribada. ¿Con qué? Con la palabra. Y espero que la palabra esté ya derribando esa fortaleza y derriba otras más que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida. Dios comenzó a revelarse desde el Antiguo Testamento como un padre en el pueblo de Israel. Pero
no fue hasta que Cristo vino, hasta que Cristo se encarnó, que manifestó abiertamente que todo aquel quien cree en Él, en Jesús, puede llamar a Dios su Padre. Jesús siempre que se refirió a Dios, a la primera persona de la deidad, se refirió como Padre, pero lo hizo de manera personal. Siempre que hablaba decía mi Padre, mi Padre, mi Padre. Y esto, hermanos, era un choque cultural, era un choque también religioso en ese tiempo, porque los judíos incluso se abstenían de decir el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la ley dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Se abstenían de decir el nombre de Dios. Ellos usaban frases como el Eterno, pero no decían su nombre, no decían Yahweh, decían Elohim, etcétera, pero se abstenían. Entonces, cuando Jesús va más allá y no solamente se abstiene de decir su nombre, sino que dice, es mi Padre, esto causó un choque. ¿Qué ocurrió? En Juan 5:18 vemos que lo querían matar a Jesús. Lo querían matar específicamente, ¿por qué? Porque llamaba a Dios su Padre. Y fíjate la implicación. Llamar a Dios Padre es decir que eres semejante a Él. Es decir que anhelas parecerte a Él. No que eres igual, porque nunca podrás serlo, pero sí compartimos su misma naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, en Mateo capítulo 6, ve conmigo, en el Sermón del Monte, allí Jesús les reveló a Dios como Padre. Los judíos eran personas y son personas de oración. Son personas a quienes cuando tú las ves orando, o sea, cuando tú las ves de lejos y están orando, de volada te das cuenta que están orando. Porque si tú has visto en documentales, en YouTube o en Discovery Channel, lo que sea, personas judías orando ahí en el Muro de los Lamentos, ves que, si los has visto, se mueven, o sea, ellos son muy expresivos y se nota que están orando, o sea, no son como nosotros que a veces oramos así, no, ellos son expresivos cuando están orando. Pero cuando los discípulos vieron a Jesús orar, vieron algo distinto en Él. Vieron algo distinto de tal forma que le dijeron, Padre o Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó. Y en Mateo capítulo 6, versículo 6, vemos esto. Dice, mas tú, cuando ores, o sea, porque vas a orar, no quiere decir que ya no vas a orar. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, eso es lo que queremos subrayar. Ora, ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Subraya lo que viene. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 2 veces en este versículo está Jesús diciendo a sus discípulos, Dios es su Padre. Dios es su Padre. O sea, no solo decía es mi Padre, también es su Padre. Y es que todo aquel quien cree en el Hijo de Dios no solo hace las paces con Dios, piénsalo, viene a ser hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice esto, pero es bueno que meditemos antes en lo que dije. Todo aquel quien no conoce a Cristo, quien no se ha arrepentido de sus pecados, según la Biblia, por naturaleza, ya así de fábrica, es enemigo de Dios, es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y el hombre sin Cristo es pecador, pecador, pecador. Por naturaleza ya es pecador. Decía David, en pecado me concibió mi madre. Por esto es que es enemigo por naturaleza de Dios. No es que estamos distantes, no es que pues él por allá, yo por acá, no. Por naturaleza es hostil contra Dios, es enemigo de Dios. Pero por medio de Cristo, el hombre o Dios hace las paces con el hombre. Pero no es como nosotros, que a veces tenemos un enemigo y decimos, bueno, ya te perdoné, ya bórrate de mi vista, no te quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Bye. Y si te vi no me acuerdo, pero ya no hard feelings. No, Dios no es así. Dios a sus enemigos hace las paces con ellos y además los adopta como sus hijos. Y es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, esos enemigos pacificados con Dios, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho que no se merecían. No es un derecho que reclamaron, sino es un derecho dado por Dios. ¿No le das gracias por eso? De ser hechos hijos de Dios. Hablando del concepto que hablamos o de la filosofía que hablamos al principio. Dios es quien engendró.
Dios es quien engendra, o sea, no solo nos creó, sino que según Juan 1:13, a sus hijos, a nosotros, fuimos engendrados por Él, no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Él nos engendró, pero para hacer más completo el cuadro de paternidad, el Señor también nos adoptó como sus hijos. Efesios 1:5 dice que fuimos y que nos adoptó como hijos suyos. Entonces, por donde le veas, el Señor nos creó, nos dio vida, el Señor nos engendró, nos dio nueva vida, el Señor nos adoptó como sus hijos. Él es Padre en toda la extensión de la palabra. Esa relación con el Padre a la que nosotros tenemos acceso por gracia, no por obras, es la que nosotros debemos de reproducir en nuestros hijos. Es a donde te quiero llevar. No a la filosofía, no al ejemplo, no a nuestra idea o suposición, sino a la que el Padre nos modela. Gálatas capítulo 4, versículo 6, nos ilustra esta relación de gracia que tenemos, una relación cercana. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, te lo leo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y debido a que somos sus hijos, esto lo podemos afirmar con toda certeza, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Dios envió ese Espíritu de su Hijo, mis hermanos, se refiere a la actitud con la que Cristo se relacionaba con el Padre. Dice el apóstol Juan, dice que el Hijo está en el seno del Padre, ¿sí? Nos habla de una comunión íntima, una comunión cercana. Bueno, esa misma actitud el Hijo nos la transmite, nos la envió el Señor, esa misma actitud nos la dio con el nuevo nacimiento, y esa actitud, dice, nos impulsa a exclamar Abba, Padre, para hacerlo todavía más claro, ¿no? Aquí está hablando en dos idiomas. Abba es en hebreo y en el original Padre es Pater, o sea, están las dos palabras aquí. Ab y Pater, pero Ab no está en versión normal, sino que dice Abba. Y Abba era el nombre cariñoso que sus hijos le daban a su papá. En esa relación cercana con el padre, el hijo le dice papi, papito, o como sea, ¿no? Pero de una manera cariñosa. En Cristo, estando en Cristo, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, es lo que dice la palabra en Hebreos. Podemos entrar confiadamente, y esto a veces nos choca. ¿Por qué? Porque si estamos habituados o estuvimos habituados a la religión tradicional, en donde entrabas al templo y era un silencio, ¿no? Y se cayó una moneda y retumbaba por todo el templo, ¿no? Que por cierto son bonitos, pero no es mi onda, así como para adorar a Dios. Son bonitos cómo están decorados, pero era como que demasiado solemne, ¿no? Así como que entras y no quieres ni moverte y cállate, ¿no? O sea, tampoco se trata de ser irreverentes en el templo, pero la relación que vemos en la Escritura es una relación de confianza. Podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, al trono donde está el Rey, o en otras palabras, a la oficina de nuestro papá. Podemos entrar. Eso no lo puede hacer cualquiera. No cualquiera puede entrar a la oficina de un mandatario confiadamente y entrar y decirle, oye papá, papi. ¿No? Solamente el hijo del mandatario, el hijo del presidente o el hijo del rey, quien sea. Bueno, esta potestad tenemos nosotros de entrar a su presencia, de disfrutar de esa comunión con Él, de sentarnos a la mesa con Él. Y es en la comunión con Él, mis hermanos, en donde nosotros le vamos conociendo más. Conforme más convivimos con alguien, conforme más nos comunicamos con alguien, le vamos conociendo, vamos sabiendo cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Y el objetivo no es solo conocer, sino conocer para imitar. Y aquí vamos a conocer al Señor el día de hoy como Padre. Hemos visto que Dios nos engendró, o sea, nos creó, nos salvó, nos adoptó, o sea, que es Padre en todo el sentido de la palabra. Y vamos a conocerlo como sustentador, porque veíamos que la palabra pater es el que imparte vida, pero también es el que sustenta. ¿Qué es sustentar? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esta palabra? Sustentar. Sustentar es simplemente hacer que algo se mantenga. Eso es sustentar. Hacer que algo se mantenga. Por ejemplo,
Yo soy malísimo con las plantas, a lo mejor me falla. Déjame te doy mi currículum de conocedor de plantas. Como en primero de primaria me dieron un botecito con un algodoncito y le puse una semilla de frijol y salió una plantita. Ese es todo mi conocimiento de plantas. Así que, bueno, si la riego, espero me comprendas, espero tu comprensión. Pero es solo una ilustración. Cuando se trata de plantas, una planta para que pueda sustentarse, ¿qué hay que hacer? Según yo, hay que regarla, la semilla, y ya cuando está la plantita, pues hay que seguirla regando y también hay que exponerla al sol. Eso es, yo entiendo, lo básico para que una planta se mantenga. ¿Qué ocurre si dejas de regar la planta y si dejas de exponerla al sol? Se muere, se marchita. Bueno, sustentar tiene que ver entonces con proveer lo necesario para la sobrevivencia, para subsistir. Eso es sustentar. Solo proveer lo necesario. ¿Vamos bien? O sea, no tiene que ver con ponerle adornos ni con ponerle oro. No, es solamente lo necesario para que se mantenga. Eso es sustentar. Ahora, tomando a Israel como ejemplo, como veíamos la semana pasada, que Dios llamó a Israel, al pueblo de Israel, su hijo. Entonces es importante que veamos en esa relación del Padre, Dios con Israel, el ejemplo, ¿no? ¿Cómo fue Dios Padre con su hijo Israel en cuanto al sustento? Bueno, en el desierto el Padre sacó a Israel de Egipto, los metió al desierto, un lugar inhóspito, un lugar terrible, no recomendable como para irte de vacaciones, pero sí allí Dios el Padre sustentó a Israel, a su hijo. Dios el Padre les dio lo necesario para subsistir, y subrayo la palabra necesario. ¿Qué era lo necesario? ¿Qué fue lo necesario? Bueno, cuando ellos les empezaba a gruñir la tripa, ¿verdad? El Señor les suplió pan del cielo, maná del cielo. No les dio una hamburguesa, no les dio un hot dog, no le quiero dar hambre tampoco, ¿verdad? Ni pozole, ni tacos, nada. No les dio eso, les dio un pan. Era como hojuelas, y cuando ellos lo vieron dijeron, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde están nuestras tortas ahogadas? ¿Dónde están nuestros tacos? No sé. Entonces, pero ese pan tenía lo necesario para que ellos pudieran subsistir, para que no murieran de hambre. Y no solo eso, no solo les llenaba la panza, sino que les nutría y les daba las fuerzas para continuar adelante. Dios Padre suplió a su pueblo, a su hijo, de agua en el desierto, porque vaya que se necesita el agua para permanecer, para subsistir, ¿cierto? Quizás podremos sobrevivir sin alimento por mucho tiempo, pero sin agua no. Por esto es que el Señor también les suplió esta necesidad del agua. Moisés golpeaba la roca y salía agua de la roca. Todo esto, mis hermanos, era de forma milagrosa. Cuando ellos salieron de Egipto al desierto, ellos no vieron un supermercado, ellos no podían ver con sus ojos de dónde iba a salir el sustento, pero Dios sí. El Dios sobrenatural suplió sus necesidades de forma sobrenatural. El Señor también les suplió de un techo. Y tú dices, ¿cómo? Sí, les tapó el sol con una columna de nube para que no murieran a causa del sol. Y para donde la columna de nube se movía, para allá iban ellos. Y el Señor les iba protegiendo, les iba cubriendo. Esto representa el techo. Pero cuando tenían frío también, de noche, que la temperatura bajaba, el Señor les ponía una columna de fuego para que no murieran. Entonces el Señor les dio lo necesario para subsistir. Y tú dices, ok, hasta allí está comida, un techo, ¿y qué con la ropa? Bueno, el Señor también les suplió ropa. Quizás no les dio el último modelo de ropa del último diseñador, del mejor, pero sí la ropa que ellos traían no se les rompió, no se quedaron desnudos. No andaban a la moda quizás, pero desnudos no andaban. Y los hijos, ¿qué tal con los hijos? ¿Cómo crecen, verdad? Cada semana hay que estarles comprando zapatos nuevos. Bueno, el mío no sé qué le damos. Comemos lo mismo y yo nomás no crezco y él sí, ¿verdad? Va para arriba. Bueno, los niños crecían y la ropa se estiraba con ellos. Les crecía el pie y el zapato o el guarache, lo que fuera, les crecía. O sea, de manera milagrosa el Padre suplió lo necesario para su hijo. El sustento, mis hermanos, incluye la provisión. ¿Cómo aplicamos esto nosotros como padres? Como padres nos esforzamos para darles lo mejor a nuestros hijos, ¿cierto? Dentro de nuestras posibilidades. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 9. El sustento incluye la provisión. Y como padres, dije,
nos esforzamos para darles lo mejor a nuestros hijos de acuerdo a nuestras posibilidades, pero también de acuerdo a nuestro entendimiento. Mateo capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues ninguno, ¿verdad? Versículo 10. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues la respuesta, ¿cuál es? Ninguno. Ningún padre en sus 5 sentidos le va a dar a su hijo, en vez de a lo que necesita, algo que lo mate. ¿Verdad que no? ¿No en sus 5 sentidos? Bueno, entonces no entiendo por qué a muchos papás les dan chicken nuggets y hamburguesas y Sprite y Coca-Cola a sus hijos. Eso no les mata inmediatamente, pero después sí les mata a la larga, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estamos hablando del sentido lógico y simple de esta pregunta que Jesús hace. Ningún padre en sus 5 sentidos le dará algo a su hijo que en vez de nutrirle, lo mate. Fíjate lo que dice el versículo 11. Asumiendo que la respuesta es ninguno y que es obvia, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará ¿qué? Buenas cosas a los que le pidan? Aquí Jesús asume a lo lógico, pero dentro de esto que está asumiendo Jesús, fíjate cómo comienza el versículo 11. Les dice, ustedes son malos. Ay, órale, así nos llevamos ya, ¿sí? El Señor Jesús está haciendo una acusación. Dice, ustedes son malos. No dice poquito, a lo mejor, no todos. No, todos. ¿Por qué dice esto? Porque todos por naturaleza somos pecadores. Aunque somos hijos de Dios, aunque nacimos de nuevo, el pecado sigue morando en nosotros. Entonces, no solo por el pecado que quedó en nosotros, Jesús tiene todo el derecho de decirnos malos. Pero además, comparados con el Padre, porque vamos a suponer que eres súper cristiano, que eres súper santo, súper espiritual, súper obediente a Dios. Ahora, si te comparamos con Dios, ¿cómo queda? ¿Cómo quedamos, verdad? En cuanto a modelo de proveedor, pues quedamos muy, muy cortos. Puedo decir con toda certeza que no hay mejor proveedor que Jehová Jireh. Ese es el nombre de Dios. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que es el proveedor. O sea, proveedor es su nombre. No hay nadie mejor que Él. Si Dios es el mejor proveedor, entonces vale la pena que consideremos lo que Él mismo llama buenas cosas, porque el versículo 11 dice, ustedes son malos y les dan buenas dádivas a sus hijos, según ustedes. Bueno, su Padre que está en los cielos les dará buenas dádivas a todos aquellos quienes le pidan. Entonces, vamos a ver qué es a lo que el mejor proveedor le llama buenas cosas. Jehová Jireh proveyó el sacrificio para el sacrificio de Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham, ¿ves a tu hijo Isaac? Sí, al que amas, sí, ofrécemelo. Entonces Abraham obedeció, muy de mañana se levantó y él tenía en su mente y dijo, Dios proveerá, porque lo conocía como proveedor. Aquel quien le llamó para que saliera de Ur, para que fuera al lugar en donde él iba a mostrar y le suplió todo lo necesario, pues ahora le estaba pidiendo un sacrificio, estaba su hijo ahí y él ya le conocía como proveedor. Entonces cuando Isaac le dijo, oye papá, pues aquí está todo, nomás falta un pequeño detalle, el animal. Entonces Abraham le dijo, Dios proveerá. Y ya cuando Abraham, quien no dudó, quien no titubeó, hasta el último minuto tenía el cuchillo así arriba para sacrificar a su hijo, entonces el Señor le dijo a Abraham, detente, ahora sé que conoces a Dios, ahora sé que temes a Dios, ahora sé cómo está el asunto, ¿no? Y no que no lo supiera, sino que él estaba dando evidencia. Entonces Dios, quien suplió el animal para el sacrificio, Él que es quien nos está hablando a nosotros, Él es quien nos suple a nosotros. Y allí al suplir Él este carnero para el sacrificio, estaba tipificando la provisión de su Hijo unigénito, quien hizo con su muerte salvable a toda la humanidad. Ahora, si Dios es el mejor proveedor, vamos a considerar lo que Él mismo llama buenas cosas. En el contexto del versículo 11, Jesús les dijo, ustedes no sean como los gentiles. Los gentiles, los que no conocen a Dios, los mundanos, los paganos, solamente se limitan a las cosas materiales,
a lo que ellos llaman buenas cosas es a un buen carro, a una buena casa, a un buen porvenir, etcétera, ¿no? Eso es lo que ellos llaman buenas cosas. Hasta allí les da, a lo material. ¿Y a poco no nosotros vivimos en un mundo consumista, en un mundo superficial, en un mundo donde está bien tu casa, pero hay que remodelarla? Porque pues hay que hacer algo con el estímulo, ¿verdad? O sea, todo está bien, no se rompió, pero estamos en un mundo, y más en este lado del mundo, en donde aunque no se rompa lo arreglamos, en donde el auto todavía está bueno, pero ya queremos el del año. ¿Por qué? Porque ya le dieron un rasponcito acá, ¿verdad? Donde es que mi compadre trae una buena troca, entonces pues yo voy a tener una troca como la del compadre. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo consumista, un mundo superficial, en el cual un padre exitoso, según el mundo, es aquel quien puede darle a sus hijos casa propia. Casa propia. Es aquel quien puede darle a sus hijos la mejor universidad, autos último modelo, cuando ya van a la escuela, cuando ya pueden manejar ellos solos, le voy a dar un auto del año, porque yo ni burro del año tenía allá en mi pueblo. Y mi hijo sí va a tener un auto del año. Además, los voy a llevar de vacaciones a Europa, van a estar en las mejores universidades, etcétera. Y no estoy diciendo que esto esté mal en sí mismo, O sea, no estoy diciendo que estrenar autos sea malo, que enviar a tus hijos es malo. Si tienes la lana para hacerlo, si tienes el dinero para enviarlos a no sé, a Harvard o a Berkeley o no sé, a Yale, qué sé yo, hazlo. Malo fuera que tengas el dinero y que los mandes aquí a la escuelita de la esquina, ¿no? Lo que yo estoy hablando es del precio a pagar. O sea, si para tener auto del año, casa propia, vacaciones en Europa, mejores universidades, mejores ropas, el precio que se va a pagar va a ser, número uno, a sacrificar tu comunión con Dios, es muy alto, ¿no? Si el precio va a ser tu salud, o sea que por conseguir todo eso te dañas tu salud a través del estrés, colitis, urticaria, etcétera, 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 y todas las enfermedades que vienen por el estrés, esta enfermedad moderna que es por el consumismo. Si el precio va a ser estar ausente en cuerpo y alma para con tus hijos, yo creo que es un precio muy alto. ¿O tú qué crees? Hablando del Padre, de nuestro Padre Dios, Él sustenta a todos. Y yo creo que de allí a lo mejor muchos toman la idea de que todos somos hermanos y que el Padre Dios es Padre de todos. A lo mejor de allí lo sacan, pero está mal ubicado. Lo que sí es que el Padre sustenta a todos. Dice en Mateo 5:45 que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, ese sol que lleva el fin de darnos luz, pues nos ilumina a nosotros, los justos, los justificados por la fe, pero también ilumina a los ateos. O sea, así de generoso es Dios y así sustenta a Dios a todos, pero además nos da lo necesario para vivir. Hermanos, aquí en este país, quien se muere de hambre es porque algo anda mal, ¿no? Porque aquí de hambre nadie se muere, nadie nos morimos. Vi un meme comiquísimo de un tipo que estaba frente a su refrigerador y decía: me voy a echar un aperitivo para no dormirme con el estómago vacío. Y el tipo tenía una panza así de este tamaño, ¿no? A no dormirme con el estómago vacío. Hermanos, aquí en este país nadie nos morimos de hambre. O sea, basta con esforzarse un poquito y uno recibe. Y si no, hay muchos lugares en donde uno puede ir y le dan comida y le dan ayuda, etcétera. Y el Señor suple y sustenta a todos, les da lo necesario para poder vivir. Y estoy hablando de sustento, Pero el Señor no solo hace salir el sol por bonito, no solo nos sustenta por bonitos, sino que Él nos da todo eso para que con la vida que tenemos nosotros le glorifiquemos. Vimos que el Señor dice en su palabra que a todos los que Él creó los hizo para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los creé. Entonces la vida que el Señor nos da es para que la vivamos glorificándole. Y Él desea que entendamos que el sustento y que el abrigo y todo esto son un medio solamente para cumplir ese propósito que es glorificarle. ¿Sí me estoy comunicando? El mundo ve el sustento y el abrigo como un fin.
hay que tener un mejor sustento, hay que tener un mejor abrigo y mejor. ¿Cuál es el límite? No hay límite. Checa los jeques de Dubái y tienen autos bañados en oro. Ayer mi esposa y yo íbamos manejando, obvio no era por mi barrio, y vimos un auto de esos carísimos. Y le digo a mi esposa, a ver, chécale cuánto cuesta, ¿no? Porque estábamos en el semáforo. Increíble, ¿no? Y sabe que es $150,000, el más básico de esos. Dices tú, una casa. Bueno, y te aseguro que la tipa que iba en ese auto lo ve así como que podría tener el mejor, otro mejor. Porque no hay límite. Así es. Los que tienen autos de oro se compran yates y los yates ya son sus juguetes así, así los que ellos le dan mucho valor, mucho precio. Ni viven en los yates, pero los tienen increíbles. ¿Por qué? Porque el hombre no se sacia de tener cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, entendemos que el sustento y el abrigo son un medio para cumplir el propósito de Dios, que es glorificarle. No son un fin. Las buenas cosas para nosotros no son el medio. Las buenas cosas para nosotros son lo que tienen que ver con ese fin espiritual, con ese fin eterno, con lo necesario para hacer su voluntad. Y esto nos lleva al siguiente punto. Dios como Padre hemos visto que engendra, adopta, sustenta, provee, y ese es el siguiente elemento, el que enseña. Dios nos enseña. Si estamos hablando de que las cosas buenas son lo que contribuye para hacer su voluntad, allí entonces entra el rol de Dios como Padre enseñador, como quien enseña. El Padre, hermanos, no desea que nosotros le veamos únicamente como proveedor, ¿sí? Hay un evangelio, entre comillas, muy popular, es el evangelio de la prosperidad, el cual lo que hace es impulsar al hombre o moverle tantito nada más al hombre en su naturaleza de esto, de ir detrás del medio, de ir detrás de las cosas materiales, y le impulsa y le dice, tú sueña en grande, no te conformes con ese auto ahí todo destartalado, y dices, es 2016, no, pero ya, no, tú tienes que tener ese Maserati que está avalado, tú tienes que, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace el evangelio de la prosperidad, apelar a la codicia del hombre natural, del que está en todos nosotros. Pero nosotros ya no nos guiamos por nuestros impulsos, por nuestra concupiscencia, sino que ahora, al tener al Espíritu, podemos discernir las cosas espirituales. Y el Padre no desea que le veamos únicamente como proveedor. Nosotros como padres tampoco nos gustaría esa idea, ¿no? Que nuestros hijos nos vean nada más como banco. No. Yo espero que no sea así. Entonces, ya que Dios no desea que le veamos como proveedor únicamente, nos trae a la comunión con Él. Hablamos de comunión con nuestro Abba, y comunión implica comunicación, ¿se entiende? El Señor siempre está ahí disponible para nosotros, para enseñarnos. Comunicación. Enseñar entonces es impartir conocimiento. Así es como Dios se muestra a nosotros, se revela a nosotros como Padre. Acompáñame a Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Comunión implica comunicación. Nosotros como padres hemos de estar dispuestos a tener comunicación con nuestros hijos. Que se acabe ya esa onda de estar en la mesa y cada quien en su teléfono, ¿sí? Ni siquiera, o por texto se están comunicando, no entiendo, ¿no? Hacer a un lado el teléfono, el iPad, lo que sea, y sentarnos y comunicarnos con nuestros hijos. Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Dice Dios, yo soy Jehová, Dios tuyo, subraya eso, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Qué tal? El Señor no solo nos sustenta, sino que también nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino que debemos seguir. Enseñar incluye esto, incluye dar instrucciones. Si tú fuiste a alguna escuela de, no sé, de electricidad, de soldadura, primero te dieron la teoría, ¿no?
Pero después de que te dieron la teoría, mira, esto viene por esto, te dieron una explicación, pero después te dieron instrucciones para cómo realizar el trabajo. Esas instrucciones precisas, o en el oficio en el que tú te desenvuelvas, te tuvieron que haber dado instrucciones, ¿sí? O sea, mira, hazle así, porque si no le haces así, te va a caer eso y te vas a morir, ¿no? O sea, entonces es importante, son instrucciones. Bueno, enseñar incluye esto, dar instrucciones, y las instrucciones de Dios están aquí en su palabra. Estas instrucciones son claras y son precisas. Platicaba con alguien esta semana y le decía, mira, las grandes verdades de la palabra, las que nos hacen más parecidos a Cristo, esas están en la superficie, o sea, están allí, no es muy complicado. Hay cosas más profundas, pero esas cosas más profundas no son esenciales para nuestra santificación o para la salvación, quienes no son salvos. Las grandes verdades están en la superficie, de tal manera que hasta un niño, quien tiene poca experiencia en la vida, puede nacer de nuevo. Las grandes verdades están allí en la superficie. Lo que pasa es que nosotros a veces lo complicamos mucho. No, a mí primero explíquenme esto y después voy a creer. Y muchos se la viven así, exigiendo explicaciones de cosas secundarias que sí son difíciles de entender, y es como que si estuvieran manipulando a Dios. Señor, cuando tú me hagas entender esto, entonces yo voy a obedecer. No, las instrucciones de Dios son claras, son precisas, y todo, diga todo lo necesario para nuestra vida está disponible aquí en su palabra. Todo. Estamos viendo ahora el modelo de paternidad. Cómo ser buenos padres está aquí en su palabra. Hay instrucciones claras, instrucciones precisas, pero todo, no solo cómo ser buenos padres, todo está en su palabra. Los peores errores que nosotros hemos cometido han sido porque hemos ignorado las instrucciones de Dios. Piénsalo. Todos los errores que hemos cometido en nuestra vida han sido porque Dios da una instrucción y yo pienso, ¿verdad? Yo creo, yo supongo, a mí se me hace, a mí no me aplica, bla, 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 bla. 1000 peros. Ahí está la instrucción y la evadimos, y después nos rompemos la boca y los dientes, ¿no? ¿Y eso de quién fue culpa? Ay, Señor, ¿por qué me estás probando? No estoy probando, tú solito, ahí estaba la instrucción y te fuiste para el otro lado y polas, ¿no? Te diste. Bueno, han sido por eso, por ignorar la instrucción de Dios en su palabra. Estas instrucciones, mis hermanos, son para nuestro propio bien, son para nuestro propio beneficio. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en esto? Dios no se hace más santo cuando nosotros obedecemos sus instrucciones, ¿verdad que no? Hay quienes, no sé, piensan como que esto de Dios, de ser hijo de Dios, de ser cristiano, es como si fuera un multinivel, ¿no? Amway o qué otro hay por ahí, Herbalife, o sea que es así, ¿no? Está el mero mero de los vendedores y tiene vendedores a su cargo. Y si los vendedores venden, este vendedor sube de nivel, ¿sí? Dios no funciona así. Esto no es un multinivel. Si nosotros obedecemos y somos productivos y damos fruto, Dios es inmutable, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, siempre. Él dice, yo no cambio. Entonces, ¿quiénes salimos beneficiados cuando obedecemos las instrucciones de Dios? Nosotros mismos. Fíjate, en Isaías 48:17, que acabamos de leer, en donde dice que te enseña provechosamente, si lo ubicas, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Hay otra versión que se traduce así, en esa parte, que te enseña para tu beneficio. O sea, Dios no nos enseña para Él salir beneficiado. Él no necesita nada. Él es inmutable. Nos enseña para nuestro beneficio, provechosamente. La enseñanza, hermanos, en sí misma es una muestra de amor, es una muestra de ternura. Eso es. Y sobre todo cuando se trata de Dios. Pero antes de que lo veamos, Salmos 32:8, antes de que veamos Salmos 32:8, dije que la enseñanza en sí misma es una muestra de amor y de ternura. ¿Por qué digo esto? Porque tengo que hacer este paréntesis. Esta serie se llama Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas quienes se van de iglesias, de esta incluso, con este argumento: es que allí no hay amor, es que allí no me aman. Y yo digo, pues si es como el amor de Hollywood, no, quizás no. Si es como el amor de La Rosa de Guadalupe, seguramente no, ¿verdad? O de su novela favorita. No,
Pero enseñanza y amor van vinculadas. A lo mejor nuestra mente carnal y terrenal no lo discierne, disciérnalo con el Espíritu. Jesús dijo: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro. Ahora les llamaré amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esa es una muestra de amor. Una iglesia que ama a sus miembros se los demuestra resolviéndoles todos sus problemas, no. Diciéndoles que todo así, dejándolos que hagan lo que quieran, no. Se los demuestra enseñándoles, porque así Dios nos demuestra su amor, enseñándonos. Un pastor que ama a sus ovejas se los demuestra enseñándoles, se los demuestra preparándoles para hablar lo que les va a enseñar. No se para nada más y a ver qué sale, ¿no? Ay, pues que échense otra los de la alabanza, ¿no? Y luego, pues, ay, ¿qué creen? Pues fíjense que esta semana y les empiezan a contar sus anécdotas, chistes, algo que se leyeron por ahí o se piratearon de internet y ahí les va, hermanos, lo que sea. Ese es un pastor que no ama a sus ovejas. Ese es un pastor que se ama a sí mismo, porque se la pasó toda la semana dándose gusto a sí mismo, viendo la Rosa de Guadalupe o viendo quién sabe qué, ¿no? Traigo esto de la Rosa de Guadalupe. Le prometo que nunca la he visto, ¿eh? ¿Usted sí lo ha visto? No, yo no. El punto es de que enseñanza es una muestra de amor, es una muestra de ternura. Ahora sí, Salmos 32:8, sobre todo cuando se trata de Dios, dice Salmos 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A ver, nos detenemos ahí. Si lo leemos hasta allí, ese te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, a lo mejor a alguien le podría sonar como impositivo, ¿no? Como autoritario. Te voy a hacer entender. Y hay quienes se quedan ahí con ese lado de Dios. No, Dios te va a hacer entender. Es que la gracia es irresistible y Dios te va a traer de las greñas. Te va a traer a Él. Hermanos, leamos lo que viene adelante. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está, enseñanza, pero con amor y con ternura. Así nos enseña Dios. Dios tiene toda la prerrogativa de hacernos entender. Si aquí está hablando, no seas como el caballo, como el mulo, o sea, Dios tiene todo el derecho de hacernos entender, sí, pero el Señor elige hacerlo con ternura y con amor, para nuestro propio bien. Sobre ti fijaré mis ojos nos transmite eso, nos transmite una relación de amor, una relación de ternura. Cuando nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos, hermanos, que sea viéndoles a los ojos. No nada más, ahorita no me estás molestando, estoy muy cansado, dile a tu mamá. No, hermanos, eso es rechazar a nuestros hijos. Dios no nos enseña así. Veamos a nuestros hijos a los ojos, a la cara. Aprendamos a leer los ojos de nuestros hijos, porque sus ojos expresan muchas cosas, por si no te has dado cuenta. Sus ojos nos pueden expresar si están enojados, si están llenos de resentimiento, si están llenos de amargura o si están llenos de paz y de gozo. Y hay quienes: no sé cómo mi hija me hizo esto, porque nunca le hiciste caso, porque nunca le enseñaste, y si lo hiciste no fue así, con amor y con ternura. Fue solamente rígidamente, pero no con amor y con ternura. Ahora vamos a la siguiente cara de la enseñanza. La enseñanza trae consigo la corrección. Enseñanza primero como instrucción, una instrucción que se da fijando los ojos, demostrando amor y ternura, pero allí no acaba el amor y la ternura. Este amor y ternura dentro de la enseñanza tienen que ver con corrección. Y tiene sentido. Por ejemplo, cuando vas a la escuela, te dan la enseñanza, te dan toda la teoría, después te dan instrucciones para que lo pongas en práctica y después te ponen a que lo practiques. O viene lo muy detestado por nosotros, que es la prueba, el examen, etcétera, ¿no? Le sacamos la vuelta a la prueba, ¿no? Hay algo en nosotros y quizás sea que no hemos entendido el propósito de la prueba, el propósito de los exámenes. El propósito de los exámenes y de la prueba es que podamos verificar que aprendimos lo que recibimos. Entonces, si lo viéramos de esa forma, no le tendríamos miedo a las pruebas. O sea, si fuimos a todas las clases,
si hicimos todas las asignaturas, si le dimos una repasada a lo que estudiamos, no hay por qué tenerle miedo al examen. Eso va para los estudiantes, ¿no? No hay que tenerle miedo. Pero viene la prueba, y la prueba tiene este propósito de que nosotros precisamente comprobemos que aprendimos lo que recibimos. Ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si repruebas, lo peor que puede pasar es que tengas que volver a aprender, que vuelvas a recibir las instrucciones, y después viene la prueba y ahora sí, lo demuestras, ¿no? Y si vuelves a reprobar, pues así todas las veces que sea necesario, ¿no? Pero no pasa nada, nadie se ha muerto por eso. Y yo eso lo aprendí ya muy tarde en mi vida de estudiante, ¿no? Dije, si voy a todas las clases, si hago todas las tareas, si estudio, no repruebo. Ya lo entendí muy tarde, ¿no? Pero bueno, lo aprendí. Ahora, a nadie nos gusta ser corregidos. A nadie nos gusta recibir el examen así con un 0 así enorme rojo, ¿no? O si no aprobó, ¿no? Así, órale, ahí está. A nadie nos gusta, porque esta corrección implica que nos digan la verdad, y es que no aprendimos lo suficiente, pero es necesario. O sea, si queremos aprender, si queremos escalar, es necesario que venga la prueba, es necesario que aunque no reprobemos, nos muestren en lo que estuvimos equivocados para perfeccionarnos en eso. No sé si has tenido maestros en algún momento de tu vida en el cual les das el examen, te regresan el examen, y aunque aprobaste, las preguntas que te sacaste mal, te dicen allí, te sacaste mal esto, ponle cuidado a esto, estudia más esto. ¿Para qué? Eso es un buen maestro, para que tú puedas enfocarte en tus debilidades y mejorar, ¿sí? Eso es un buen maestro, y eso Dios lo hace. A eso se le llama corrección, la cual, aunque no es muy cómoda, es necesaria si deseamos aprender. Ahora, otra cara de la enseñanza es enseñanza, instrucción, corrección, pero otra cara es la disciplina. Y si pensabas que ya estaba rudo, viene lo más rudo. Pero vamos a ver el propósito. ¿Cuándo viene la disciplina? La disciplina no viene cuando el alumno no aprendió y reprobó, y reconoció que reprobó y que necesita volver a aprender. Bueno, allí las veces que sea necesario, allí no aplica la disciplina. La disciplina aplica cuando el alumno no se rige conforme a las reglas de la escuela. ¿Se entiende? Cuando el alumno deliberadamente dice, pues sí, ya me enseñaron, pero yo le voy a hacer como a mí me dé la gana, y a ver, hágale como quiera, y nos damos un tiro. No, ahí es en donde viene la disciplina. Cuando deliberadamente se desobedece a lo que se ha enseñado. Y Dios, hermanos, porque estamos hablando de este modelo de paternidad, Dios disciplina a sus hijos en la esfera de la comunicación con Él, en la esfera de la comunión con Él. O sea, ¿te fijas cómo estamos dentro de la enseñanza, instrucción, corrección? Pero si hay necesidad de disciplinar, se disciplina. Es en la esfera de la comunión. O sea, para que me entiendas, Dios no nada más llega y órale, no. Es dentro de la esfera de la comunión. Estamos viendo todo un proceso de enseñanza, instrucción, corrección, etc. Y Dios no pretende destruir a sus hijos. Esto que nos quede bien claros. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Lo que Dios desea, en lugar de destruir, es formar carácter. Lo que Dios desea es fortalecer a sus hijos. Dios no desea que sus hijos sean todos débiles, dice la palabra, que sean hombres quienes van de aquí para allá, llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, sean formados en Cristo, maduren. Bueno, ese es el propósito de Dios en cuanto a disciplina, es formar y fortalecer. Escucha esto, el propósito de la disciplina no es castigar, aunque incluye el castigo. O sea, el propósito de la disciplina no es castigar, el propósito es enseñar. Y esa es una de las muchas facetas del amor del Padre, aunque no nos guste mucho. Lo vemos aquí en Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación, ¿qué dice? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina
¿Te fijas cómo amor y disciplina van de la mano? Por eso dije que no es el amor de Hollywood, no es el amor así del mundo, sino es el amor de Dios, incluye la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, cuando sean disciplinados, siéntanse privilegiados porque son hijos. Cuando sean enseñados, instruidos, corregidos, siéntanse amados por la iglesia. Siéntanse miembros de la iglesia, siéntanse hijos de Dios, pero también cuando seamos disciplinados. Si soportáis la disciplina, entonces Dios os trata como a hijos, porque, pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? El del siglo XXI, el de este siglo, el de Estados Unidos en el 2020. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, Dios no es inconstante. Él dice que en Él no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Dios no es inconstante. Dios persiste en la formación de sus hijos. Dios persiste en la enseñanza de sus hijos. Él no es inconstante al enseñarnos, al instruirnos, y tampoco es inconstante al disciplinarnos. Él está siempre allí para hacerlo. Y desea que estemos ejercitados en la disciplina, que sepamos ya de qué se trata este asunto de la disciplina. El problema es de que si en una iglesia se pasa todo el tiempo hablando de que Dios te quiere bendecir y que Dios te ama y de que Dios te va a dar esto y que a ti ninguna arma forjada, no hay pandemia y quién sabe qué. Cuando viene la disciplina de Dios, porque de que viene, aunque el pastor no le enseñe, si es hijo de Dios, Dios le va a disciplinar. Y cuando viene, es entonces cuando no están ejercitados en ella. Muchos hijos de Dios. Esta disciplina de Dios tiene que ver también con su amor. Él desea que estemos ejercitados en la disciplina y es con un propósito. O sea, no es nada más porque sí. Y esto nos lo da el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando la está recibiendo, parece ser causa de gozo. Eso obvio no. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Diga justicia. Tengo que explicar esto. Justicia, dikaios en el griego, es lo que tiene que ver con el carácter de Dios, lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la mejor manifestación del carácter y naturaleza de Dios? Cristo. Cristo nos ha sido hecho justificación. Él es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es quien manifiesta el carácter de Dios. Entonces, cuando habla acerca de fruto apacible de justicia, no es otra cosa más que formación del carácter de Cristo en los hijos, del Hijo perfecto de Dios. Es esta formación de carácter que recibimos nosotros. Entonces, esta disciplina que produce tristeza en el momento, después se ve en discípulos de Cristo, en hijos a semejanza de Cristo. Y estos son los que han sido ejercitados en la disciplina. Por esto es necesario que yo hable primeramente, antes de cómo disciplinar a nuestros hijos, primero que le muestre cómo Dios nos disciplina a nosotros. Y no es primero la disciplina y luego la enseñanza, como muchas veces nosotros le hacemos a nuestros hijos, ¿no? Le llega el zape, ¿no? Y, ¿por qué? Lo hiciste mal, pero el chamaco nunca escuchó cómo se debían de hacer las cosas. ¿Sí? Dios primero nos enseña, nos instruye, nos corrige y cuando nos enchuecamos nos disciplina y luego repite el proceso. ¿Cuál es el propósito? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 2. Y tomemos de nuevo a Israel como hijo de Dios y veamos cómo en esta relación del padre con su hijo Israel hay este ejemplo de disciplina. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. O sea, préstenle atención. El papá le está hablando al hijo. Préstenle atención a los estatutos y decretos
que yo os enseño. ¿Para qué? Para que se los cuelguen en la frente, para que los publiquen en su Facebook, para que los cuelguen en la pared. No, para que los ejecutéis. ¿Entiende lo que es ejecutar? Para que los vivan, para que los hagan. Y viváis, o sea, ahí está la consecuencia de escuchar con atención y ejecutar, para que sea parte de su vida. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. La obediencia trae bendición y nos abre la posibilidad de que disfrutemos a mayor plenitud de estas bendiciones, de que las veamos. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Te fijas? Porque a veces está la enseñanza, la instrucción, los estatutos, los decretos y esto que dije hace rato. Pero yo pienso, es que no es para tanto, ¿verdad? No, es que se quedó corto, yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana. No, dice el Señor, el Padre a su Hijo, no le quites ni le disminuyes, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Te fijas cómo hay un énfasis en escucha, atiende, pon atención, vívelo? Así es como el Señor nos enseña. El patrón histórico de Israel, ¿cuál fue? O sea, el Señor dice, aquí está, presta atención, hay bendición en la obediencia, etc. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Qué ha hecho Israel desde Deuteronomio hasta el 2020? El patrón histórico que ha demostrado Israel ha sido rebeldía, desobediencia. Desde el desierto lo vimos, se quejaba contra Moisés, murmuraba contra Moisés, etc., ¿no? ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues Dios, como es el Padre, lo está disciplinando hasta la fecha. Y no estoy diciendo que la iglesia sustituya a Israel, no, eso es otro rollo. Bueno, Dios tiene un plan con la iglesia, Dios tiene un plan con Israel, con su hijo que no ha terminado, pero sí lo está disciplinando. A través de los años lo hemos visto, cómo 70 años estuvieron bajo el cautiverio babilónico. Lo vimos cómo se esparcieron y se han esparcido por toda la tierra, por todas las naciones. Y aunque ha habido momentos de paz, no es la bendición que ellos esperarían. ¿Por qué? Porque Dios los está disciplinando. Ellos sufrieron y padecieron bajo Hitler, por ejemplo. Dios está disciplinando a su hijo todavía. Pero, no ha acabado con ellos. O sea, ni siquiera los ha desechado, ni tampoco los ha destruido. Porque el Señor es fiel y cumple lo que promete. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 1, para aquellos quienes tienen esta filosofía de que Dios ya desechó a Israel y ahora somos nosotros la iglesia. No. Todo tiene su lugar. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjate cómo es bien explícito. En ninguna manera. El Señor no ha acabado con el pueblo de Israel. Lo está disciplinando, pero todavía no termina de disciplinarlo, ni tampoco lo va a eliminar, ni lo va a destruir. Dios sigue amando a Israel, a su hijo. Dios sigue amando a su pueblo y va a cumplir su propósito sí o sí, eso tengámoslo por seguro. Bueno, de la misma manera Dios nos muestra su amor, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y disciplinándonos cuando es necesario. Ahora, inmersos en la comunión con el Padre, esta comunión de la que disfrutamos con nuestro Abba, conocemos su carácter, conocemos cómo Él es. No es como nos lo imaginamos, porque Él claramente dice, así soy yo. Vamos a ver un aspecto más de su carácter en el texto base. Salmos 103, versículo 13. Salmos 103, 13 fue nuestro texto base. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nueva traducción viviente, mismo versículo. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Esa palabra compadecer, como el Padre se compadece Jehová de los que le temen, en el hebreo es la palabra raham. Esa palabra raham significa así literal, entrañas. Eso es raham. Significa misericordia, es compasión, es ser movido en las entrañas. ¿Alguna vez has sentido eso? Que tus entrañas se te remueven de la emoción de ver a alguien quien está sufriendo, quien está padeciendo. Este raham es la misma idea que nos transmite aquel padre del hijo pródigo cuando vio venir a su hijo. Fue movido en las entrañas, fue movido a misericordia, raham. Es esa misma idea que nos transmite aquel buen samaritano cuando vio a un hombre ahí moribundo.
fue movido a misericordia, Raham. La palabra entonces es esto, nos muestra misericordia, nos muestra compasión. Y hablando del carácter de Dios, al cual ya hemos conocido como sustentador, como enseñador, como padre, vaya. Cuando Dios le reveló a Moisés su nombre, al revelarle su nombre, le reveló su carácter. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 34 al 6. Y allí vemos esta virtud divina de la misericordia, Raham. Éxodo 34, 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Dios mismo, Jehová, Jehová, fuerte, dijo de sí mismo, misericordioso, Raham, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces vemos entonces que el carácter de Dios incluye esta compasión, esta misericordia, Raham. Según el diccionario, la compasión se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Eso es compasión, según el diccionario. Es esto de tener contacto y comprender el sufrimiento de otro. Estamos en momentos particulares de la historia. ¿Por qué? Porque al estar esta pandemia así como está, se nos insta a mantener la distancia, distanciamiento social. Pero, hermanos, usemos los medios necesarios y disponibles para que no sea distanciamiento espiritual, distanciamiento entre creyentes, entre hermanos, porque que esto no nos lleve a no practicar la misericordia. No, supiste que se enfermó, pues quién sabe, pues allá él. Y por llamarle no te vas a contagiar, si le dio coronavirus al hermano. Por mandar un mensajito no se te va a pegar tampoco. Mira, esta no es la primera pandemia que vive el mundo. En la Edad Media hubo una pandemia. ¿Y sabes quiénes fueron los que mayormente murieron? Los cristianos. ¿Por qué? Porque tuvieron compasión de quienes estaban enfermos y se metieron a sus casas y se contagiaron. Pero no nomás se metieron para ir a comadrear, se metieron para ministrarles, para servirles, para orar por ellos, para pedirles sanidad. Y haciendo eso murieron. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que hacer eso. Gracias a Dios tenemos algo que ellos no tenían y se llaman smartphones y se llaman videollamadas, mensajes de texto, etcétera, ¿no? Así que estoy diciendo que compasión se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser, pero tiene varios elementos. Es el conocimiento de la necesidad y la compenetración en esa necesidad. Eso es compasión. Es la compenetración en el sufrimiento, es el deseo de aliviar, pero no solo el deseo de aliviar, sino la acción de aliviar o de eliminar por completo esa situación dolorosa. ¿Cómo hizo Dios esto, mis hermanos? Porque estamos hablando del carácter de Dios, que es tierno, que es compasivo. Bueno, esa compasión se manifestó cuando el Señor se compadeció de nuestra vergüenza. Acuérdate que cuando Adán y Eva pecaron, estaban avergonzados por su pecado, por eso se cubrieron, descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. Entonces el Señor manifestó esta misericordia, este Raham, al compadecerse de nuestra vergüenza a causa del pecado. ¿Cómo lo manifestó? No solo se compadeció, sino que se compenetró en nuestro mundo. ¿Cómo? A través de Cristo. Cristo se encarnó cuando vino el cumplimiento del tiempo y se compenetró en nuestro mundo, aunque sin pecado, supo todo lo que nosotros vivimos. Dice la palabra en Hebreos, no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado, de tal manera que el Señor se compenetró, nos comprende a nosotros. Así que en Cristo el Padre nos entiende. Pero no solo eso, mis hermanos, porque no vino solamente y dijo, no, pues sí, pobrecitos, ¿verdad? Ya me di cuenta, Señor, que sí están, pero bien tronados a causa del pecado. Dio su vida. El Padre dio a su Hijo para solucionar ese problema que teníamos llamado pecado. Ese problema mortal, por cierto. Esa vergüenza. El Señor eliminó por completo el dolor del castigo eterno para todos aquellos quienes creemos. Salmos capítulo 25, versículo 14. Espero haya quedado claro lo que es esta tierna compasión del Señor. Salmos 25, versículo 14.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta tierna compasión de nuestro Padre, piénsalo, no se limita únicamente a la salvación, aunque con eso sería suficiente, ¿no crees? Y lo es. Pero todavía el Señor nos extiende su compasión. ¿A quiénes? A los que le temen, a quienes permanecen en comunión con Él. El Señor dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Y esa palabra permanecer es la palabra hupomeno. A quienes permanecen en comunión con Él, el Señor les extiende esta misericordia, que va más allá de la misericordia salvífica. Dice: a los que le temen. Y este temer no habla de miedo, sino habla de respeto y de honra, algo que ya hemos visto anteriormente. Dije que permanecer es hupomeno y someterse es hupotazo. O sea, someterse y permanecer van de la mano. Para esos quienes permanecen, para aquellos quienes se someten a la palabra de Dios, el Señor les extiende su misericordia. A ellos les hace conocer lo profundo de Él, su carácter. Quienes valoran su enseñanza, quienes valoran su instrucción, quienes valoran su disciplina. Para ir finalizando, mis hermanos, la gente de este mundo, dice la palabra, que está en tinieblas, porque no les ha resplandecido la luz del sol. Y al estar en tinieblas, en oscuridad, carecen de sabiduría. ¿Qué tanto podemos ver cuando estamos a oscuras? O yo, ¿qué tanto puedo ver sin mis lentes? No mucho. Así está la gente del mundo, carece de sabiduría para criar a sus hijos. Pero si conocieran al Padre de las luces, les iluminaría con esa sabiduría que usted y yo estamos recibiendo y que podemos entender por el Espíritu para criar a nuestros hijos. Entonces los recursos de la gente del mundo son recursos limitados, son recursos falibles. La ciencia cambia y el mejor ejemplo que podemos tomar es esta situación mundial. Los expertos dicen que si haces esto no te da, y luego al otro día los expertos dicen que si lo haces sí te da. Los expertos dicen esto, y los expertos dicen una cosa y luego dicen otra. Están como ¿quién era? La chimoltrufia, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, así es la ciencia del mundo. Es falible, es limitada, porque proviene de mentes limitadas. Pero cuando nosotros hablamos de criar a nuestros hijos con esta sabiduría, es lo mismo. Eso es la gente del mundo. Lo único que tienen es esos recursos limitados y falibles, que son, por ejemplo, su experiencia. El único recurso que tiene el hombre sin Dios es su experiencia. Y estoy hablando de criar a los hijos. El ejemplo de sus padres, eso es lo que tienen. Quizás tuvieron un padre quien falló para proveer lo más básico, el sustento, el abrigo. Pero no solo eso, además fue un padre autoritario, fue un padre frío, maltratador. Bueno, en esos casos, ¿cuál es la tendencia del hombre que no conoce a Dios? Con base en esa experiencia, lo que hace es: yo voy a hacer todo lo contrario. Mi padre no me dio ni lo más básico. Bueno, yo le voy a dar a mi hijo todo sin límites. Mi padre era frío, era maltratador, era autoritario. Bueno, yo voy a dejar a mi hijo que haga lo que quiera. Eso es lo que hace la gente del mundo. Carece de sabiduría, está en tinieblas. Se convierten entonces en padres solapadores. Padres quienes no se manifiestan, simplemente. No les ponen límites a sus hijos en nada. Les dan un teléfono al niño de 6 años y no le ponen límites. Ya para empezar, ni siquiera debería tener un teléfono. Pero se lo dejan ahí. Pues ahí está, bien tranquilito, mira, funcionó. Ay, ¿viste? Ah. Está hablando de los del mundo, ¿eh? Nunca les dicen a sus hijos la palabra no. No le voy a decir que no porque se va a traumar. Y sí hay una manera en la que podemos decirles a nuestros hijos sin ser nada más: no hagas esto. Bueno, podemos decirle: hijo, ¿por qué no lo haces de esta forma? O sea, hay maneras de enseñar, pero hay quienes se van hasta el punto de no, la palabra no, yo no se las digo a mis hijos. Eso está en el mundo, ¿eh? Ya de disciplina ni hablamos. Esa no existe. Y esto se da, ¿por qué? Porque cuando el padre está ausente,
tratando de conseguir la mejor universidad, auto del año, vacaciones a Europa, etcétera. El poco tiempo que se ve con su hijo, está muy cansado. Y yo me he topado con casos de personas quienes dicen, no, pues es que yo no disciplino a mi hijo. ¿Y por qué no? Se ve que le urge. Lo que pasa es que pues, siempre estoy trabajando, pues, nunca estoy. Imagínate, cuando estoy le voy a pegar, pues no. Ok. Entonces hay que hacer algo, ¿no? ¿Y no te parece que sería mejor idea pasar más tiempo con él, tener comunión con él, enseñarlo, instruirlo, para que entonces venga la disciplina? Pero como para ti es más importante darle una carrera en Harvard y darle auto del año, bueno. Pero eso es en el mundo, no en los hijos de Dios. Hay otros casos en los que simplemente no hay una referencia paterna. En el mundo, No, al no haber referencia paterna, bueno, son criados por la abuela, por la mamá o por quien esté disponible. Y eso es bueno, ¿no? Pues alguien tiene que criarlos. Y no desmeritamos el esfuerzo de las abuelas, de las tías, de las mamás, cuando el padre está ausente. Pero ¿has pensado que esos hombres o mujeres quienes fueron criados por abuela y abuelo, un día van a ser padres? Ese varón, quien fue criado por su abuela, por su madre, un día van a ser padres y carecen de una figura paterna. Así está el mundo, hermanos. ¿Cómo le hacen entonces un pagano quien fue criado así? Bueno, recurre a la psicología, recurre a la filosofía, recurre a lo que los sabios de este mundo tienen para decir. Que por cierto, como dije, dicen una cosa y luego dicen otra. Y hermanos, no quiero desmeritar a los psicólogos, por poner un ejemplo, ¿no? Pero pues hablemos con los hechos, ¿no? ¿Cómo calificamos la sabiduría de este mundo en cuanto a formación de los hijos? La sociedad en la que vivimos es el resultado de la sabiduría de este mundo. Así que pues tú dices, ¿qué calificación le damos? ¿Cómo está la sociedad del mundo? ¿Cómo es la relación de los hijos con los padres paganos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, ¿qué calificación le ponemos a la sabiduría del mundo? Bueno, entonces sería una locura tomar la filosofía del mundo, la psicología del mundo para criar a nuestros hijos, nosotros teniendo la palabra de Dios. Nosotros tenemos el modelo de paternidad al Padre revelado aquí en su palabra, la cual palabra es inerrante, infalible, todo suficiente para que nosotros seamos buenos padres. Así que te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a concluir haciendo una oración, la cual tiene varios puntos. Primeramente, me gustaría hacer un llamado a todo aquel quien no conozca al Padre, quien dice, ¿sabes qué? Yo tengo hijos, quizás soy mamá soltera y bueno, no tengo ni tuve una figura paterna, ni tampoco hay una figura paterna disponible para mis hijos. La buena noticia para ti es que puedes conocer al Padre y ahí el Señor nos va a traer toda esta luz que nosotros hemos recibido y más, porque es ilimitado. ¿Cómo podemos conocer al Padre si no le conoces? Arrepintiéndote de tus pecados, es lo que dice la palabra. Reconociéndole a Él como el único Salvador, como el único Señor. Y dice su palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leímos, todos somos malos por naturaleza. Aún nosotros quienes hemos creído, seguimos siendo malos. La maldad está en nosotros. La diferencia es que tenemos un destino eterno y una esperanza eterna en la cual estaremos ahora sí en plenitud en el seno del Padre. Así que ahí con tus ojos cerrados yo apelo a la obra del Espíritu Santo, el cual convence de pecado, de justicia y de juicio. No tengo que persuadir demasiado ni decir demasiado. El Espíritu te va a convencer. Y si tú eres su hijo, su Espíritu te da testimonio de que eres su hijo. Bueno, Dios también para ti tiene algo disponible, y es que Él desea que le conozcas más. ¿Cómo? En comunión íntima con Él. Que pasemos de solamente el domingo lo que recibimos, o el viernes, el día de reunión, que pasemos de eso a tener una relación íntima con Él.
una relación en la cual le conocemos en su palabra, le obedecemos, le seguimos, recibimos su corrección, recibimos su disciplina si es necesario, y podamos así vivir en la esfera de la comunión con Él. Y podamos así, al conocer cada vez más su carácter, le podamos conocer más como Padre, dejemos de conformarnos a lo que este siglo tiene para ofrecernos. Y comencemos a ser padres quienes crían a sus hijos desde la experiencia de la relación con el Padre eterno. Señor, venimos a ti esta tarde dándote gracias primeramente por tu palabra. Tú traes abundante riqueza espiritual a nuestras vidas, y podríamos seguir aquí hablando y no nos iríamos, hablando de cómo te manifiestas a tú como Padre. Pero Señor, queremos meditar en esto, atesorarlo en nuestro corazón, y te pido, Señor, por cada padre que está aquí. Señor, eres tú quien hará la obra. Nosotros quizás fuimos formados por diferentes tipos de padres, pero ahora te podemos conocer y desde allí criar a nuestros hijos, desde allí entender cómo es que tú nos demuestras tu amor, tu misericordia, cómo tú nos sustentas. Padre, oramos también por mujeres quienes por X circunstancia han tenido que criar solas a sus hijos. Señor, ellas también pueden conocerte a ti como Padre, y tú les darás la gracia ciertamente para poder hacer todo esto que tú haces con ellas, que también ellas puedan conocerte cada día más a plenitud, y así manifestar el carácter de tu Hijo Jesucristo, y así reproducir este carácter paternal para con sus hijos. Y que las próximas generaciones, las generaciones que están aquí representadas, nuestros hijos, bebés, pequeños, jóvenes, adolescentes, puedan también tener hijos y formarlos de acuerdo al modelo de paternidad que tú nos has dado. Gracias, Señor. Gracias. No queremos conformarnos a las máximas de este mundo, y si hemos, Señor, en algún momento abrazado esto, Padre no es el que engendra sino el que cría, podamos cambiarlo y no tener que verlo así, y ser nosotros padres que engendran pero que también crían, sustentan, proveen, enseñan, instruyen, corrigen, disciplinan con amor y con ternura. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Síguenos guardando, Señor, con salud. Sana a aquellos quienes están enfermos. Restáuralos por completo, y que pronto podamos estar nuevamente unidos, alabándote y adorándote, Señor. Por lo pronto estaremos haciéndolo con los recursos que tú nos das. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena tarde.